a los que están con nosotros en línea también. Entonces vamos a empezar con unos minutitos de silencio con musiquita. Y en estos segundos viajemos de nuevo, una vez más, para los que ya estaban en la meditación anterior, hacia ese espacio del verdadero yo. Me voy a pedir permiso a mí misma o a mí mismo para soltar todo lo de afuera, soltar las responsabilidades, los roles, las historias, incluso lo que sucedió hace una hora. Voy soltando todas las identidades, hasta la física. Voy hacia esa esencia auténtica, hacia ese espacio que podría llamar hogar, donde me siento cómodo siendo quien soy, vibrando lo que soy, en mi propio autorrespeto. Me puedo incluso considerar hijo de ese océano de cualidades, viendo en ese espejo interior esas mismas cualidades en mí, en mi hogar de paz, mi hogar de benevolencia, mi hogar de compasión. Respiro en esta conciencia y abro los ojos. Shanti. El tema de hoy es sobre el poder de los sentimientos puros. Y es que en mis años estando en esta organización de Rama Kumaris, me he dado cuenta que es un secreto muy bien resguardado y muy abierto, obviamente también, pero digo yo secreto porque este tema es algo que yo no he escuchado en ningún otro lugar, este de ese poder interno que tiene un corazón limpio, de la forma que se me ha explicado, se nos ha enseñado en esta escuela de Raya Yoga. Y tenemos ejemplos buenísimos de gente que ha logrado cosas extraordinarias y probablemente como los que vienen a meditar han escuchado las frases de Adi Yankee. Ella era una experta en los asuntos del corazón, pero desde esa perspectiva espiritual, ¿verdad? Donde podemos de verdad desarrollar una fuerza interna que pueda alcanzar a quien sea, empezando por mí mismo, ¿verdad? Y recientemente, bueno, no tan recientemente, ya ha pasado bastante tiempo, hay otro profesor de Raya Yoga que ahorita está hablando con Claudia al respecto, que se llama Charlie, que es uno de los que me ha inspirado más a ir a profundizar en ese tema, porque cuando uno ve a esta persona, bueno, así como era con David Yankee, hay una inspiración tan linda de que es una persona que siempre está feliz, está alegre, y se puede ver en sus ojos un brillo, ¿verdad? Y en su risa se puede oír, es tan distintiva, ¿verdad? Y es una, casi que diría yo, un estado de felicidad muy profunda, porque no es así de que jajaja, ¿verdad? Pero que uno puede sentir que su corazón está tan sano, ¿verdad? Que él tiene esa capacidad de poder estar siempre dando a los demás y no porque está concentrado de dar,
pero como que le sale naturalmente porque él está muy feliz, ¿verdad? Muy, digámosle, contento, satisfecho. Entonces, me recuerdo o me recordé al pensar sobre este tema de mis primeros días en Brahma Kumaris hace mucho tiempo, porque cuando llegué yo a esta escuela, me recuerdo que me preguntaron, eh, ¿qué es lo que más le atrae a usted de aquí? ¿El conocimiento o la meditación? Y es que en el Rayo Yoga son dos grandes, digámosle, áreas de estudio, lo que es el conocimiento espiritual y lo que es la experiencia en la meditación, ¿verdad? Y me explicaron que hay almas, por así decirlo, que están más atraídas hacia el conocimiento, hacia entender, hacia reflexionar, ¿verdad? Y otras que están más atraídas hacia experimentar o vivir algo, ¿no? Y para mí fue clarísimo porque yo cuando lo pensé, desde el día uno que tomé el curso de Raya Yoga, para mí fue la experiencia, ¿verdad? Entonces, tuve lindas experiencias de meditación incluso durante el curso. El conocimiento me gustaba, pero había muchas cosas que todavía como que me tardó tiempo de entender, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden pensarlo en ustedes mismos también, especialmente los que han tomado el curso de meditación, porque ahí pueden ir viendo la profundidad del conocimiento este que hay también, ¿verdad? Pero incluso si han venido a las meditaciones o a las charlas, pueden ir dándose cuenta qué es lo que más les atrae a ustedes, ¿verdad? Y en mi caso, como ustedes ya probablemente saben que mi profesión es la música, eh, fue una de las cosas que tal vez precisamente era parte de mi personalidad, porque la música es como una expresión de los sentimientos, de las emociones, ¿verdad? Entonces, no es casualidad que yo terminara en esa profesión también, ¿verdad? Pero, básicamente, una de las cosas que me llegó a como a pensar mucho sobre por qué era esa atracción que yo tenía o ese interés hacia la experiencia, era precisamente porque había un secreto muy grande ahí también que descubrir, siento yo, ¿verdad? Y es el poder que hay detrás de los sentimientos. Porque si bien se expresa mucho en muchos lugares, el poder de la mente y de los pensamientos, ¿verdad? Y eso es ciertísimo, no estamos diciendo que no, de hecho aquí también decimos eso, ¿verdad? O sea, todo empieza por un pensamiento y un pensamiento poderoso, o sea, puro, limpio, positivo, tiene una capacidad que genera todo un cambio, ¿verdad? En todo, desde mí hacia afuera. Pero otra cosa interesante que fui entendiendo con el tiempo es que el pensamiento genera también un sentimiento, ¿verdad? Entonces esa conexión entre el pensamiento y el sentimiento me lleva como a una expresión mucho más completa que solamente eh, concentrarse en tener pensamientos de tal o cual naturaleza, ¿verdad? Entonces, la meta, podríamos decir, que vamos descubriendo aquí en esta meditación es de verdad poder reconocer los sentimientos que están en nuestro corazón y cómo ir limpiando esos sentimientos. Porque, ¿quién es el primero que experimenta un sentimiento? ¿Verdad? Puede ser la ira, puede ser el amor, soy yo. Entonces, el que está beneficiándose o perjudicándose de esa expresión soy yo primero que nadie. Entonces tengo que empezar por trabajar esos sentimientos también. Ahora, esto nos lleva de la gallina al huevo, básicamente, porque sí, si quiero tener sentimientos puros, requiero también pensamientos puros, como decíamos antes, están ligados. Pero es ponerle atención a ambos, lo que siento que es parte del secreto, y no solamente a los pensamientos, porque a veces, para las personas que somos un poquito más del lado de la experiencia, de los sentimientos, ¿verdad? Del corazón, nos ayuda muchísimo poder ir reconociendo esa parte expresiva de nosotros para poder entonces también trabajar el lado más del pensamiento o cognitivo, digamos, ¿verdad? Entonces, para esto
vamos a hablar de tres tipos de pensamientos, perdón, bueno, sí, pensamientos puros que se pueden transformar en sentimientos puros, ¿verdad? Primero vamos a hablar el que podemos tener para nosotros mismos. Y de hecho es el esencial para que pueda haber pensamientos, sentimientos puros para los demás. Y tercero, para la materia. Decimos aquí que son como los tres grandes grupos. Entonces estoy yo, está el mundo que me rodea y está toda la materia, ¿verdad? La naturaleza, el mundo, incluso este cuerpo está hecho de 5 elementos aquí, así que lo podemos incluir ahí también, el cuerpo en la materia. Y cuando hablamos de sentimientos puros hacia nosotros mismos, ¿qué es lo que piensan ustedes que podría estar relacionado con qué? Pero pensamientos que llevan a sentimientos puros hacia mí mismo. ¿Qué tipos de pensamientos podrían ser? ¿Qué les emerge en su mente ahorita? Optimismo, ok. Compasión, muy bien. Hay muchos, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Uno más? Paciencia, ¿verdad? ¿Y qué son todas estas sentimientos? Son cualidades, ¿verdad? Que emergen de la mente que está en el alma, ¿verdad? O sea, de acuerdo a cómo vemos las cosas aquí en el Raya Yoga, estamos hablando de que en realidad todo eso emerge de adentro. No es que está en mi cuerpo, es una expresión interna que se expresa, valga la redundancia, hacia el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí en el Raya Yoga hablamos mucho de autorrespeto, ¿verdad? Esas cosas que ustedes mencionaron, esos tres cualidades, podríamos decirle, emergen cuando yo estoy básicamente en esa pequeñita experiencia que estábamos dando al inicio, en ese espacio llamémosle, de sentir nuestro verdadero ser o esencia, ¿verdad? Cuando estamos ahí y hemos soltado todo el resto del paquete que vivimos diariamente, ahí podemos en esa esencia o en esa autenticidad, digámosle, del ser, poder entonces sentir ese autorrespeto hacia mí. Porque puedo ser que haya hecho tonteras, puede ser que mi pasado esté lleno de manchas, pero si yo no me juzgo a mí mismo por lo que hice, o por lo que ha sucedido, pero más por lo que yo sé que siento y que tengo capacidad de sentir, ¿verdad? Eso es una cosa lindísima, ¿verdad? Ese autorrespeto, que para mí eso es lo único que me ha ayudado en la vida a de verdad poder sacarme de cuando me siento bajo el pie de lo que sea, ¿verdad? Y del otro lado, eh, pensamientos, perdón, sentimientos o pensamientos puros estaría relacionado con mi relación con el divino, ¿verdad? Porque si yo me veo a mí mismo como parte o familia de alguien que es maravilloso, bueno, entonces, ¿cómo no voy a ver algo lindo en mí? ¿Verdad? Eso me ayuda incluso a tener autorrespeto. Entonces, estos son el grupo de sentimientos positivos hacia mí, ¿verdad? Que le decimos puros porque es la esencia de algo, la pureza, ¿verdad? Eh, y luego hablamos de sentimientos puros hacia los demás, que a veces uno pues entiende sentir algo bonito, ¿verdad? Hacia alguien. Pero les quería comentar una experiencia lindísima, porque eso es algo muy también del Raya Yoga. Y ahí es donde está mucho el secreto, siento yo que a veces es más fácil verlo hacia afuera que hacia uno mismo, ¿verdad? En mi caso así lo vi más claramente al inicio, que cuando uno está enfocando toda esa autenticidad del ser hacia otro ser o hacia el mundo, incluso no tiene que ser solo a un ser específico, ahí sucede algo mágico, ¿verdad? Y una vez les cuento una experiencia para que lo pongamos más en imágenes o en, ¿verdad? Una historia.
Hace unos años teníamos aquí una compañera en Brahma Kumaris lindísima que lamentablemente, como decimos aquí, dejó su cuerpo en circunstancias muy violentas. Y una de las cosas que hicimos es algo que no solo se hace aquí, pero en todos los lugares que practicamos Raya Yoga, es que hicimos una meditación especial para este ser que de acuerdo a como nosotros vemos las cosas, ella pues dejó este cuerpo, pero no paró de existir, ¿verdad? Nada más dejó este plano físico donde estaba, ¿verdad? Y la experiencia, yo no vivía en Costa Rica en esa época, estaba en el extranjero, pero la experiencia fue tan poderosa que yo lo sentí incluso en línea, ¿verdad? O sea, porque no es una cuestión de solamente estar conectado con los oídos o los sentidos, pero la experiencia que tuve internamente de mandar tanta luz a ese ser, a esa alma, ¿verdad? Que yo ahora cuando la recuerdo a ella, yo eso es lo que recuerdo. Ya no recuerdo lo que le sucedió, ¿verdad? Pero recuerdo la hermosísima luz que ella sentí yo que era y lo bien y todo el amor que le mandamos en ese momento a ella, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que yo siento que es poderosísima de poder tener un corazón puro o limpio, ¿verdad? Y uno cuando ve a un niño, es como obvio, ¿verdad? Es muy claro, un bebecito, porque como decimos, no está tan contaminado por las cosas del mundo. Y uno puede ver que cualquier cosita que hace desde ese corazón limpio, puro, toca a los corazones de todos, ¿verdad? Hace poco escuchaba a una persona diciendo que este, en un día de esos en la mañana, que todo el mundo va con caras arrugadas de que qué triste, ¿verdad? Qué cansado, bla, bla, bla. Y entró alguien con un bebé y de repente todas las caras de las personas que estaban en ese lugar cambiaron porque ya, ¿verdad? Tocó una vibra del alma en realidad, ¿verdad? Y eso solo con la presencia, ni siquiera que diga o haga nada, ¿verdad? Entonces, ¿será que todos todavía tenemos esa parte de nosotros ahí adentro? Pues claro que sí, ¿verdad? Y yo creo que en la meditación los que ya practican lo han experimentado, que es posible ir reemergiendo esa pureza que está ahí, ¿verdad? Y que cuando yo reemerjo esa pureza que está ahí, cada vez más es más fácil tener como una especie de almacén de pureza interno que va a tocar y que puedo mandar a los demás cuando yo quiera, ¿verdad? No es algo que sea fácil de hacer si no lo estoy alimentando constantemente, ese almacén, pero es algo que se va haciendo cada vez más disfrutable y más, sí, sí, yo estoy alimentando ese lugar interno, ¿verdad? Y finalmente la materia, ¿verdad? Entonces era hacia los demás. Hacia la materia también puedo obtener sentimientos puros. Y hace poco también les comento otra anécdota, porque hace poquito más de un mes me operaron y bueno, básicamente fue para mí una experiencia muy interesante porque fue la primera vez que me operaron en la vida, de esta vida por lo menos, ¿verdad? Entonces son cosas que, de ahí, obviamente que son, ¿verdad? Por dicho no era una cosa así de vida o muerte, pero pues una operación es una operación, ¿verdad? Entonces, para mí fue muy interesante porque yo entonces empecé como a ponerle mucho más atención a los pensamientos antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿verdad? Sobre, que yo tenía sobre eso que iba a acontecer, ¿verdad? Porque uno puede generar muchos pensamientos de miedo, uno puede generar muchos pensamientos inútiles, por así decirlo, ¿verdad? Y después de la cirugía uno puede también, tiene la opción, digamos, de poder generar muchos pensamientos de víctima o de dolor, ¿verdad? Hacia el lugar donde estoy, si estoy experimentando un poco de dolor físico, ¿verdad? Pero como les decía, parte de la experiencia de mandar sentimientos puros a la materia, incluso recordando que este cuerpo está hecho de materia, ¿verdad? Es tener esa capacidad de como de primero poder ver separado de mi cuerpo, en el caso de si quiero mandarle sentimientos puros a mi cuerpo, porque, ¿verdad? Si yo estoy experimentando algo a través de mi cuerpo, ¿verdad? Este,
primero tengo que recordar que yo no soy mi cuerpo, ¿verdad? Pero que sí estoy dentro de este cuerpo hecho que de 5 elementos, ¿verdad? Entonces, para mí lo que fue muy bonito fue como siempre tratar de mantener, eso fue como mi meta, aunque ni siquiera ahora que me lo pongo a pensar fue algo consciente, pero siempre tener como, le decimos aquí, pensamientos benevolentes hacia el cuerpo, hacia mí, que está pasando por este proceso, ¿verdad? Y entonces, pues la experiencia fue mucho más liviana de lo que me imaginé que iba a ser, ¿verdad? O sea, fue como mucho más fácil de pasar por todo ese proceso. Claro, la ayuda de muchas cosas externas también es muy buena, pero si uno tiene una actitud muy pura hacia todo lo que le está sucediendo, puede ayudar muchísimo a que las cosas se hagan cada vez más livianas y fáciles, ¿verdad? Incluso con nuestro cuerpo. Em, entonces, para no quedarme yo hablando demasiado, ¿qué les parece si hacemos un ejercicio para que sea más individualizada la experiencia? Y Marcia nos va a ayudar, Inela, a pasar unos papelitos para los que quieran escribir, porque yo lo que quisiera es que hagamos un pequeño ejercicio personal. Sí, ujú. No, las papeles. Ajá. Y vamos a, como tratar de observar qué es lo que estoy alimentando a mi corazón. Y bueno, tal vez el día de hoy es lo que está más fresco en mi conciencia, ¿verdad? Pero entonces lo que les voy a pedir es que revisen el día de hoy internamente por unos instantes y vamos a tratar de hacer una lista, si es para escribir nada más, ¿verdad? Entonces le dan vuelta al lado que está con dibujo, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una lista de los pensamientos de los que ustedes recuerdan que fueron más significativos que tuvieron el día de hoy. Y ojalá recurrentes, pero no importa, lo que sea que les vino, que pensaron, escríbanlo sin juzgar en esa lista. Y en la casa también podemos hacer el ejercicio, ¿verdad? Escribir como es una especie de revisión, que de un lado va a ser, perdón, vamos a hacer dos columnas. Entonces la primera es, y si ya lo empezaron a escribir, no importa, del otro lado vamos a escribir otra cosa, pero puede ser abajito, no importa dónde. Entonces, primero pensamientos, ¿verdad? Estamos hablando de pensamientos que tuve el día de hoy. Si vieron recurrentes, podemos subrayar esos. Si no fueron recurrentes, no importa. Una vez, cualquier tipo de pensamiento, lo que sea, dejen que ni siquiera lo piensen, que escriban y escriban. Entonces, si ven algún pensamiento recurrente, pueden subrayar. Si van acabando, y si no, los dejo que siguen. Perdón, si siguen, si quieren seguir, pueden seguir un poquito más. Voy a acabar. Les doy un minutito más. Bueno, ya los veo como que ya van, ¿verdad? Ya se los va acabando. Entonces, vamos a hacer tres categorías. Vamos a poner al lado de cada pensamiento una de estas tres categorías. Primero, lo que mencionamos como pensamiento puro, que déjenme hablar un poquito más otra vez. Pensamiento puro tendría la característica de que da beneficio a mí y a los demás. O sea, que no es egoísta. Imagínense como un niñito, ¿verdad? Entonces, si ven un tipo de pensamiento así, le ponen un uno y se dan una palmadita así.
Luego vamos a poner un 2. Si vemos algún tipo de pensamiento que es, como aquí le decimos, inútil, o le podemos decir también ordinario, que no es necesariamente negativo, ¿verdad? Pero que pues puede ser un pensamiento, digamos, sobre los demás, ay, porque este siempre está pensando así, o qué feo esto, otro, ¿verdad? Cosillas así como inútiles, ¿verdad? Que uno le hace mucho gastar el tiempo, o también puede ser un pensamiento como de duda, o de, ¿verdad? Sobre uno mismo, sobre los demás, o de sentirse descorazonado, desilusionado, tal vez, o ¿verdad? De ese tipo de pensamientos que no son como ni allá ni acá. ¿Me explico? O donde me sienta yo inferior a otros o superior. Ese le vamos a poner un 2. Y el número 3 sería ya los que son como negativos, ¿verdad? Como donde sí estoy siendo egoísta, digamos, o donde estoy causándome sufrimiento a mí o a los demás, muy obviamente. Y de nuevo, no estamos haciendo esto para juzgarnos a nosotros mismos. Estamos tratando de limpiar el corazón un poquito. Y empezamos por la mente. Ok, ok. Bueno, eso está buenísimo. Vamos a la segunda parte y luego nos devolvemos. Porque ahora, en otra lista, vamos a escribir no qué pensamos, pero cómo nos sentimos hoy, sentimientos que emergieron el día de hoy. Otra forma de decirlo es como cuál era mi canción interna, mi música, ¿verdad? Que estaba tocando ahí. Y si vamos terminando, podemos como ver un poco si los sentimientos tuvieron alguna relación con los pensamientos que tuve, o si hubo algún pensamiento que generó un sentimiento, y podemos hacer como una especie ahí de conexión, ¿verdad? A veces es fácil verlo y a veces no tan. Y es que muchas veces, no sé si cómo les va, si quieren ahorita comentar o no sé si quieren compartir algo de lo que están pensando, pero muchas veces entender esa relación entre cómo me siento y qué pienso nos ayuda muchísimo a poder liberarnos, el entender, ¿verdad? Liberarnos del sentimiento, si es un sentimiento negativo o inútil, ¿verdad? ¿Cómo les fue? No sé si alguien quiere compartir algo. Exacto, te hace daño, que es lo peor y ni te das cuenta muchas veces. No, pero no es sencillo soltar eso, no. Poquito a poco, ¿verdad? Paso a paso, como dicen los alcohólicos anónimos, un día a la vez, ¿verdad? Sí, buenísimo, gracias por compartir. ¿Alguien más quería compartir? Porque precisamente lo que el compañero estaba mencionando es un poco lo que yo quería continuar ahora, que bueno, me voy a conectar ahí con lo que yo siento que es la clave para limpiar ese corazón, para ese trabajo interno. El- Antes de decir la palabra, voy a contar otra cosa que escuché hace poco, que en un laboratorio de Alemania estaban haciendo un experimento que era como de medir las frecuencias de las emociones humanas, ¿verdad? ¿Y cuál creen que fue la frecuencia que leyó, que fue la más alta? O sea, que las lecturas fueron las más altas. ¿De cuál emoción humana? ¿Cuál creen que podría ser? Miedo. Más alta que el miedo. Porque de hecho es muy interesante. Las negativas pueden ser
dan miedo, pero las positivas son las que al fin y al cabo resuenan más con el alma, ¿verdad? ¿No? ¿Nadie más quiere adivinar? Más allá de la parte de ser auténticos. Usted escuchó ese... No, es que estaba trabajando de, Ah, yo digo, a veces no se entiende, pero básicamente feliz. Muy permeable, totalmente, pero básicamente feliz. Y eso bueno, es precisamente esa fue la emoción, la autenticidad. sí, Y yo estábamos reflexionando con otra persona y estábamos hablando, uno podría creer que es el amor, porque el amor es algo que mueve el mundo, ¿verdad? Pero precisamente aquí el compañero le pegó en el clavo, la autenticidad, ser auténtico, ¿verdad? Y es que, regresando a la imagen del niño, del bebé, que fuimos todos y que todavía somos y que hay esa parte adentro, no es una cuestión física, es una experiencia del alma, ¿verdad? eh, esa emoción, ¿verdad? Ese sentimiento puro de regresar a nuestro yo más esencial, más auténtico, el original, digámosle, ¿verdad? Es lo que permite que esa fuerza interna eh, siga creciendo, ¿verdad? Ese trabajo que estaba hablando el compañero aquí, ¿verdad? Eh, Porque al fin y al cabo, ¿verdad? La meta de Raya Yoga es tener un corazón fuerte. ¿Para qué? Corazón fuerte es un corazón que está lleno, que no tiene vacíos, ¿verdad? Un corazón que está satisfecho, que está listo para dar cuando se necesite, porque siempre está cargado, ¿verdad? Es como un celular que siempre está cargado, no está ahí hoy, ¿verdad? Uno en la angustia de que se le vaya a acabar algo en el momento en que lo necesita. Entonces, precisamente ese corazón fuerte que estamos buscando necesita regresar a esa autenticidad, pero como estábamos ahorita mencionando, una de las cosas más difíciles en el momento cuando nos hacemos complicados en la vida es ser auténtico, lo cual es lo que es súper natural para nosotros solo fue, ¿verdad? Pero ser auténtico desde esa esencia, ¿verdad? Eso es lo que presenta la experiencia de la meditación, ¿verdad? Que es una cosa tan fuerte y tan linda. Entonces, de un lado está, podríamos decir que ese cuidado del corazón para que pueda yo emerger lindos sentimientos está relacionado con dos temas. Uno es el que estábamos hablando, de ese cuidado interno, de revisión interna de mis pensamientos y luego sentimientos, o sea, poder tener esa claridad de, como estaba aquí expresando el compañero tan bonito, ¿verdad? De poder verlo, observarlo y dejarlo ser y así, ¿verdad? Pero de otro lado hay otra cosa muy importante, que son las influencias, ¿verdad? Porque una cosa es lo que yo estoy trabajando en emitir hacia el mundo y la otra es lo que yo me estoy tragando del mundo. Y esta otra persona que les mencioné al inicio, Charlie, ¿verdad? Que él ha hecho este trabajo tan hermosísimo, el que está siempre feliz con esa carcajada, este, precisamente una vez dijo algo que a mí me quedó grabado y él decía, es que la mente se ha vuelto como una especie de aspiradora, tragando todo lo que se pone afuera, ¿verdad? Ya sea lo que los demás están emitiendo, ya sea lo que veo en la televisión, en las redes, todo, ¿verdad? No hay forma de, si no cuidamos qué es lo que estamos consumiendo, entonces todo me lo trago, aunque sea rico o feo, ¿verdad? Y eso es un problema, porque si me trago el sufrimiento, eso es como enfermarse, ¿verdad? Entonces, esa segunda parte de cuidar ese consumo, podríamos decir, otra cosa muy importante de revisarse. Y podríamos incluso hacerlo en un minuto ahorita aquí, si ustedes quieren, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo en mi tiempo libre? Hoy, que trabajamos probablemente todos, en los momentos que tuve libres, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y cuando hablo digo qué hice, es en qué estaba ocupando mi tiempo, en qué tipo de pensamientos, ¿verdad? ¿Qué actividades que generaron o qué pensamientos generaron tales actividades, ¿verdad? Porque ahí puedo ver entonces en qué es lo que me estoy dejando influenciar. Eso de un lado, y si quieren pueden escribirlo ahora en un ratito. Pero del otro lado también está lo que está a mi alrededor, porque si yo no aprendo a cuidarme internamente, pues yo hace poco, cuando estuvo Judy aquí, los que vieron a Judy, que fue lindísima tenerla aquí, ¿verdad?
hicimos un ejercicio en una escuela donde ella estaba liderando la meditación y al final, ella dijo, ok, bueno, vayan abriendo los ojos, van sosteniendo un estado interno, decía ella, al abrir los ojos, pero digo, no vean a nadie, nada más vean a sus alrededores. Y yo nunca me había puesto tal vez a pensar hasta ese momento, porque en el momento en que vi a las personas, con unas personas que estaban ahí, que yo tengo como 30 años de conocer, ¿verdad? Me di cuenta del impacto que el solo ver a una persona tiene, ¿verdad? Porque tantos sentimientos emergen detrás de una persona, más si la has conocido por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces yo me quedé como impactada en ese instante de que, wow, ¿cómo cambió mi forma de sentir al ver a esta persona? No desde que yo estaba en una relación de nada con esta, pero solo la influencia de la vibración de esa persona, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que me dejó a mí pensar, no es que, bueno, ahora tengo que meterme en una cueva y no estar alrededor de nadie, porque eso no es posible, pero es ver todavía cuál es mi fragilidad espiritual, digámosle así. O sea, cuánto todavía estoy como vulnerable hacia lo externo. Y eso depende o es un resultado de cuánto yo esté haciendo ese trabajo interno, ¿verdad? De generar, porque entre más yo sea un generador, más ya no soy esa aspiradora que está tragándose todo, ¿verdad? Entonces son como dos actitudes diferentes o dos, ¿verdad? Cosas que suceden. Entonces, eh, lo que a mí me parece muy interesante es que si yo puedo observar que mis sentimientos están alineados con mis pensamientos puros. O sea, si la forma en que yo me siento durante el día genera algo que no está alineado con esas lindas, digamos, cosas que ya empecé a creer en el lienzo de mi mente, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Eso es otra indicación, un indicatorio, no sé si existe esa palabra, de indicativo, gracias, de que me alejé de ese lugar auténtico de mí, o sea, me alejé de ser ese niñito que quiero ser, ¿verdad? No externamente, pero internamente, ¿verdad? Y de nuevo, no es para juzgarme, es que es como, hace poco escuché a una persona que lo decía así, me gustó mucho, es como que uno se aleja de uno, ¿verdad? Me fui para otro lugar y me perdí como en ese laberinto y ya no estoy en ese lugar tan lindo, ese hogar de ser yo, ¿verdad? Eso es lo que hablo con autenticidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si para terminar esta actividad de hoy hacemos esto? Vamos a como a empezar a meditar. Si quieren, Marcia, puedes ayudar a repartir. Vamos a darle unos papelitos, dos papelitos, uno rojo y uno amarillo. Y durante la meditación, lo que vamos a hacer, ¿verdad? Todos han estado aquí, no hay nadie que sea nuevo, ¿verdad? Usted sí está ahora, ¿eh? Muchas veces, claro. Entonces, ya ven que nosotros regalamos estos papelitos que les decimos bendiciones, ¿verdad? Todo el tiempo. Ustedes se van a hacer su propia bendición el día de hoy en un papelito y en otra le van a hacer una bendición a alguien más. No importa quién sea, no piensen en nadie específico, a un hermano o hermana del mundo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Otra cosa que no hablé muchísimo, pero que es lindísimo, es que cuando uno genera un pensamiento puro hacia uno y genera, es facilísimo generar pensamientos puros hacia todo el mundo, ¿verdad? Uno se vuelve como Heidi que anda corriendo así, feliz en las praderas, ¿verdad? O sea, se vuelve libre, se siente bien y es como que está flotando por todo lado, ¿verdad? Y feliz como Charlie. Entonces, ¿qué les parece si vamos en este pensamiento? Yo sé que el papelito está muy pequeñito y si lo quieren hacer más grande pueden darle la vuelta al papelito, pero podemos poner así. Al que va a ser de nosotros va a decir, que lo escribí, soy el alma que, o el alma, bla, 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 ¿ok? Y ustedes lo ponen de acuerdo a lo que ustedes quieren para sí mismos o lo que ya ven para sí mismos, ¿verdad? Tómense su tiempito. Y en el otro van a poner, eres el alma que, bla, 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 bla.
lo que ustedes quisieran ver en alguien más o que ya ven en alguien más y que dicen, ay, qué hermoso, ¿verdad? ¿Les parece? Desde ese lado auténtico. Entonces, Nela nos va a poner una musiquita por un segundo, ya los veo escribiendo porque ya están súper inspirados, pero unos segunditos ahí para ponernos poéticos. Y en la casa también podemos hacerlo, poner en cualquier papelito ahí. Soy el alma, desde ese lado, imaginándonos que somos ese niño interno, feliz, en paz naturalmente, y que ese niño interno está sacándonos ese mensaje para recordarnos quiénes somos. Y es que los sentimientos puros son como una especie de fragancia. Entonces, una vez que emití una fragancia rica hacia mí, la dejo correr hacia el mundo y la personalizamos para una persona en especial. Digo, no en especial, pero que es especial, pero que es cualquier persona. Y cuando terminamos, podemos regalarle esa, la que hicimos para alguien más, a alguien aquí en esta habitación. Y la otra la guardamos para nosotros. Y en casa igual podemos regalársela a quien sea. Gracias, Nela. Y para cerrar, antes de que regalen su bendicioncita y le regalemos el dulcecito, lo último que quería cerrar diciendo es que otra forma de observar nuestros sentimientos es verlos como o una bendición o una maldición, ¿verdad? Porque una bendición no necesariamente hay que ir con agua bendita, pero es ese pensamiento que generé yo, está saliendo desde ese niño interno que de verdad está tocando o dando algo hermoso a los demás, o de alguna forma está generando mal olor, ¿verdad? Espiritualmente hablando.